del miércoles 21 de agosto por la tarde. Hoy recordábamos en el noticiero que estamos a un día de que se celebren 28 años de la declaratoria de Totora Ciudad. Y después del 15 de octubre seguramente es el día más importante de la historia de Totora, porque se dio un paso desde lo político, desde lo social muy importante. Por eso decidimos venir a hablar y a compartir unos mates, un café con el ex intendente Nelson Marcolini, que era presidente comunal cuando se llegó a esa instancia. Entonces, ¿cómo fueron esos meses, ese año previo? ¿Cómo es que Totora llegó en aquel 85, 22 de agosto, a que sea declarada ciudad? Buenas tardes y gracias por este rato, Nelson. Bueno, buenas tardes. Bueno, no, habíamos ingresado en el año 1983 en la entonces comuna de Totoras, y Héctor Gulson era diputado provincial. Perfecto. ¿De dónde era? Era de Cañada de Gómez, Gulson, y en realidad había otros dirigentes radicales con más antigüedad que él que podrían tener mayor derecho a ser candidatos a diputados, pero ellos creían que iban a perder, entonces trataron de ser miembros del directorio del Banco de Santa Fe. Creyeron que era más fácil poder lograr un cargo en el banco que en las elecciones. Entonces Héctor Gulson, que era un dirigente que recién comenzaba también, que obviamente se suponía que tenía menos derechos que los restantes, fue el candidato y ganó. Entonces ingresó a la Cámara de Diputados. Como diputado provincial. Como diputado provincial, por supuesto. Sí, sí. Y entonces habíamos pensado que Totora tenía que ser ciudad y nos interesamos a él para que presentara el proyecto. Así lo hizo y se demoró en sancionar la ley porque enseguida salió de diputados, pero ibas a tratar la Cámara de Senadores, la segunda media sanción de la ley, en la última sección del año 84, pero hubo un problema entre los senadores por problemas internos de ellos, y resolvieron en esa última sesión tratar un solo tema, que era el que discutían ellos, que no recuerdo de qué se trataba. Pero no era el de la... No era de así que tampoco me interesaba, así que quedó postergada el tratamiento de la ley de declaratoria de ciudad de Totora para el año siguiente. Bien. Resulta que después pasaban unos meses y no se trataba, y recién se trató casi 8 meses después, es decir, el 22 de agosto del año 1984. Como ese 22 de agosto fue el día del que se sale sancionado. Claro, fue ese día, el 22 de agosto del año 1984. Los senadores lo aprueban, digamos. Los senadores lo aprobaron. Se demoraron bastante porque... ¿Usted estuvo en esa sesión? ¿Participó de aquella sesión? Estuvimos presentes con Rodolfo Mañana en la sesión de senadores. Sí, en la de senadores. Cuando 22 de agosto del 85, entonces. Claro, eso cuando sancionó la ley, ya en el 85. Sí, sí. En el 84 había salido la primera media sanción. Así que estuvimos presentes en la sesión y me recuerdo como un hecho anecdótico, que podríamos llamarle, que un senador que era radical del Departamento de Constitución no estaba de acuerdo, y cuando llegó el momento, se trataron otros temas también en la sesión, por supuesto, cuando llegó el momento de tratar sobre la ley de designación de ciudad de Totora, el hombre se levantó y se fue. ¿No votó? No votó, no, pero no importaba porque había... todos los votos fueron todos a favor. O sea, todos a favor, fue unánime entonces. Sí, fue unánime, sí. Y uno solo que uno solo, que es radical del Departamento de Constitución, que no recuerdo cómo... No recuerda el nombre, ¿no? El nombre, se fue. Seguramente no tendrá ninguna calle el nombre de ese senador. Sí, si uno lo buscara en la Cámara no lo encuentra, seguro. ¿Y qué decían los fundamentos, Nelson? ¿Cómo se trabajó esa previa? Porque Wilson, al momento de presentar el proyecto, le hacían falta fundamentos. Bueno, ¿Qué fundamentaba que...? Fundamentaba que tenía mucho movimiento económico, que tenía una zona rural importante, una población que iba creciendo y que merecía ser declarada ciudad. ¿Y nos alcanzaban los habitantes o hubo que luchar? No se hizo censo.
no se hizo ningún censo. Yo pienso que no llegaban, pero después sí, más adelante cuando se hizo un censo, ya sí pasó con creces los 10.000 habitantes. Claro, porque una de las condiciones era tener 10.000 habitantes. Claro, pero no se tuvo en cuenta. No. Eso fue lo que se discutió en todo caso, a lo mejor. Y no se discutió nada. ¿No? No. Nadie objetó. No, el único que se levantó y se fue. Pero sin objetar nada. No dijo una palabra. ¿Había reclamado para que una ciudad de su departamento sea ciudad también? No, nada. Se levantó sin decir nada y se fue. Bueno, y en ese tiempo también se hicieron ciudad del Trébol, puede ser, cerca. El Trébol había sido antes. Un poco antes. Un poquito antes. Entonces cuando nosotros nos enteramos de que el Trébol había sido declarada ciudad, comenzamos a interesarlo a Wilson para que presentara el proyecto, y bueno, así fue que con esos pequeños inconvenientes salió. ¿Y qué cambió, Nelson? Usted que manejaba los números. Y lo que cambia es más allá de la cuestión política, de que haya consejo municipal, de la cuestión económica, ¿qué es lo que cambió de un mes al otro? Y que la coparticipación es más alta. Mucho más alta, ¿no? Sí, yo no sé decirte ahora el porcentaje, pero bastante más alta. Claro, porque entre las municipalidades se reparte un dinero más importante, más grande, digamos, que las comunas. Aunque en las comunas hay que repartir en aproximadamente 300. Ciudades, bueno, ahora hay 51, pero hay 50 en ese momento. Claro. No, la 50 fue San Genaro, ahora hace poco. La 50 fue la 50, no fue 51. No, 51 San José del Rincón. La última. Esa es la última. Esta es la 51. La 51, bueno, hay 51 ahora. De modo, claro, cambiaban muchas cosas. Cambian muchas cosas, se reparten entre menos una cifra mayor. Mayor, sí. Y en ese momento era la misma estructura de localidad que recibía mucho más dinero. Podía proyectar usted mucha más. Sí, lo único que tenía una mayor evaluación en el Consejo Municipal, porque no había... El Consejo se forma en el 87. No, el Consejo no se forma. Bueno, sí, se forma en el 87, claro. Tenés razón que se forma en el 87, pues había quedado como interventor, digamos, en ese momento, hasta la elección del 87. Entonces ahí sí se formó el Consejo, sí, tenés razón. Hubo 2 años que usted venía de ser presidente comunal, sigue como interventor, 2 años de transición. Claro, era una especie de Juan Manuel de Rosa. Claro, y después se hace la elección, la primera elección como ciudad. La primera elección fue en el 87. Donde se eligen 6 concejales. Claro, en realidad debió haberse hecho una elección para elegir el intendente Totoras antes del 87. Claro. Pero bueno, pasó el tiempo hasta que llegó a hacerse junto con el resto de la municipalidad. Actuaron por sentido común, digamos, para no hacer tanta derogación. Aparte, ¿usted ya venía a ser reelegido en el 85 o no? Y sí, yo había sido reelegido en el 85. Digamos, ya había tenido una reelección como presidente comunal. Claro. Entonces, usted fue elegido 2 veces presidente comunal. Y después en el 87 intendente. Y se eligen por primera vez 6 concejales. Claro, por primera vez. 6 concejales. Claro. Que después la historia marca, no la historia, sino los datos de la realidad, que en el 89 había que renovar la mitad del consejo, así que 3 concejales por sorteo tenían que estar. No llegaban al mandato de 4, sino tuvieron que estar 2 años nada más. Claro, se hizo un sorteo, me acuerdo que se hizo en Rosario, no sé por qué, pero se hizo en Rosario. Entonces de los 6 concejales elegidos, 3 por sorteo tuvieron un mandato de 4 años y el resto por 2. Nelson, y hoy mirado a la distancia, aquella decisión, que no era una sanción más, aquella ley para Totoras del Senado, sino que cambió para siempre la vida institucional y política y de desarrollo futuro de Totoras, esa decisión. Sí, porque es distinto, ¿cierto? Ya, no hay una comisión comunal, sino hay un consejo municipal, y lo importante es económicamente la coparticipación mayor. Eso es lo más importante. Eso decisivo fue. Sí, importante, claro. Sí, fue decisivo.